¿Ya continuaste? Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, pues gracias Juan Carlos por la invitación. Era un reto venir a presentar este libro por mi postura, pero él quería que lo hiciera. Soy psicóloga feminista y el libro tiene mucho contenido machista, ¿no? Y Juan Carlos estaba muy preocupado por la sensibilidad hacia sus lectoras y lectores de que esto pudiera molestar a alguien, ¿no? Entonces ha tenido el cuidado de decir, bueno, pues que alguien con esta visión lo comparte y lo analice. Puede molestar a mucha gente dependiendo de la perspectiva con la que lo leas, ¿no? O si me decía Juan Carlos, ya si les gusta o no, ni modo, ¿no? Les va a gustar. Es un libro efectivamente como lo menciona el doctor Bermúdez, es un libro muy digerible, no porque sea fácil leerlo, sino porque en la narrativa de Juan Carlos siempre encuentra la forma de atraparnos. Lees una cosa y quieres saber qué dice la siguiente línea y traes adelante, y cuando escribe no quieres que pare, ¿no? Porque te atrapa muy fácilmente. Ahorita que decía el doctor que lo leyó en 3 días, yo no sé en cuántos días lo leí, pero lo leí en mi trabajo y me la pasaba riéndome, y detrás de la computadora que no me vean, estoy riéndome, ¿no? Además es un libro divertido. Por ahí leí en una nota que es una novela coqueta, ¿no? Picante. Entonces tiene muchos elementos, también tiene elementos reflexivos, elementos de preocupación por la realidad que retrata ahí de los estudiantes de medicina en este país. Algo que me encantó de la lectura fue eso, ¿no? Se comparte de una manera muy genuina toda la sensibilidad de un estudiante, en este caso Ángel Olmos, por entrar a la élite de la medicina en México, ¿no? Entrar a estudiar el cerebro, que entre los médicos es lo más, ¿no? O sea, además entre los médicos hay categorías, ¿no? No es lo mismo él que el cirujano que abre cuerpos y está manchándose las manos de sangre, que al erudito que está detrás del escritorio analizando al paciente, ¿no? Para detectarle la enfermedad. Entonces en esta lectura Juan Carlos nos muestra de una forma muy sensible y muy genuina la experiencia emocional del estudiante, y la experiencia emocional muy amplia. Es un libro que no tiene filtros, por eso se va a molestar a mucha gente, puede ser. No tiene filtros, la manera en que el personaje va narrando sus anécdotas, sus experiencias, te hace reír. Dices, ¿cómo pudo escribir esto el autor? Pero a mí me encantó que al leerlo es como si estuvieras escuchando a alguien hablar en voz alta. El formato que tiene esta novela es un diario, ¿no? Donde la persona expone con frecuencia lo que le sucede, y la persona también nos dice, ¿no? Ángel nos dice cuáles son los espacios en los que encuentra intimidad y también comodidad para poder expresar su pensar. Y en este pensar, Ángel Olmos, ¿no? Siendo el personaje principal de la novela, a través de las líneas que nos expresa Juan Carlos, va encontrándose en un proceso de descubrimiento donde le parece todo apasionante, pero llega a la residencia médica y se enfrenta con una realidad, y claro, que a nadie le van a decir, y los médicos no lo van a decir, ni esto va a salir en los medios, pero en los hospitales, las residencias médicas estudian bajo un esquema de relaciones de poder. El que más sabe es el que más puede, y en las relaciones de poder, desde el análisis del sistema sexo-género, las relaciones de poder no sirven para someter, y el sometimiento es la herramienta por excelencia para la obediencia, ¿no? Entonces, a los residentes creen que entre más los sometas, más van a poder obedecer y acatar cualquier regla. Entonces, esta es la experiencia que va viviendo Ángel, preocupándose por los abusos que se cometen dentro de los hospitales, las exigencias, las formas en que se dirigen hacia ellos. Como les decía, hay mucho contenido machista específicamente porque en esta cultura, en nuestro sistema patriarcal, ¿no? La figura del médico es una figura tan venerada como la figura de un padre, de un sacerdote, de un maestro, ¿no? Entonces, los jefes de residentes, y hablándolo en masculino, son siempre jefes, o sea, rara vez existe una jefa mujer, y entonces el jefe residente puede hacer uso y abuso del poder contra quien quiera y hacia quien quiera en la línea de mando, y entonces puede dirigirse a las personas pues de formas despectivas, y a las mujeres de formas aún más despectivas que a los hombres, ¿no?
como nos decía Jesús, hay una dimensión erótica en el libro, en la novela, una dimensión erótica de la experiencia, pero una dimensión también del uso del lenguaje sexista. Y esto era lo que le preocupaba al autor, ¿no? El lenguaje sexista que se devela ahí. Pero a mí me ha encantado que ha retratado de una forma muy clara cómo expresamos el machismo en nuestra cultura a través de las relaciones. Y el machismo en una sociedad afecta a todas las personas, tanto a quienes la reciben como a quienes la ejercen. Y finalmente las figuras de poder que aparecen en el libro también están sufriendo por usar su poder, ¿no? O sea, no es agradable. Entonces, ¿de qué está hablando este libro? ¿Este ya se puso a hablar de feminismo? Pues sí, ¿no? Hay un contenido ahí de esas relaciones de poder, de cómo son tratadas las mujeres también dentro de las residencias médicas. O sea, si a los hombres les es difícil, a las mujeres les es más difícil, porque tienen que tolerar los comentarios, los abusos, las consecuencias, ¿no? De que su nombre esté en boca de todos, y que además los favores que se hacen en los hospitales tengan que ver con las relaciones sexoafectivas. Entonces ese es un poco de lo que yo les puedo compartir desde mi perspectiva, y bueno, que es muy muy divertida, o sea, les va a encantar. No vamos a decir qué pasa con el personaje, pero también en este trance, ¿no?, de qué pasa con el personaje, justo hay una experiencia de Ángel en el que los abusos que vive dentro del hospital empiezan a deteriorar su salud mental. Y como decimos por ahí, ¿quién cuida al que cuida, no? Entonces nadie cuida al que cuida. El que cuida se tiene que cuidar por sí solo ahí. Y también mencionando un libro de la referencia que se hace ahí a José Agustín, el libro de la contracultura en México de José Agustín, habla del uso el uso recreativo de las drogas, o cómo fueron teniendo esta experiencia, ¿no?, para descubrir las drogas o los fármacos psicoactivos. Y en el libro también nos habla de eso, cómo entre los médicos o en el ambiente médico empieza a haber uso y abuso de sustancias, ¿no? Saben para qué son y entonces empiezan a automedicar. Y algo que resaltar de este libro, de lo que nos quiere compartir Juan Carlos con esta reflexión o el tema, ¿no?, del R1, y que las notas previas a esta presentación dice: se va a presentar un libro sobre dificultades médicas de las residencias en México, ¿no? O sea, es más que eso, es más que la dificultad de la residencia médica, es lo que sucede con los residentes y cómo en la medicina también se establecen estos patrones de abuso y de sumisión, y que además piensan que eso es la excelencia, ¿no? El que más se somete y el que más obedece es el bien visto. El otro es un disidente, el que dice: pero ¿por qué tengo que trabajar 24 horas? O 36 o más, ¿no? O sea, 50 horas. Y eso es apreciado en esta cultura. Entonces me parece extraordinario que exista este escrito y que lo leamos, y que entonces dejemos de vanagloriar los extraesfuerzos, ¿no?, a las personas que trabajan en esos sistemas que hasta la fecha siguen vigentes. No solamente son los estudiantes, es en muchos sistemas mexicanos, ¿no?, de salud, de seguridad, de educación. Entonces, para quienes, por ejemplo, pensé en algún estudiante que lea esto, se va a asustar. ¿No? Ya lo saben, es eso, qué importante es que ya sabes a qué vas, ¿no? Es que en este lugar es peor que en el otro. Y como cultura y como sociedad nos adaptamos a la violencia. Vivimos en una cultura donde la violencia es socialmente aceptada y además es bien calificada, ¿no? O sea, como les decía, la persona que somete es el que tiene poder, y al que tiene poder se le respeta. Entonces, la experiencia de Ángel dentro del libro es un sufrir en cuanto a las relaciones de poder que tiene que estar confrontando constantemente, y cómo este sometimiento le genera problemas en su salud mental, y además eso es castigado en ese ambiente. O sea, cómo estás estudiando en un centro donde las personas se especializan en atender la salud mental y en mejorar el cerebro, pero quienes están practicando eso son las personas más deterioradas. Por ahí alguien se está riendo, ¿no? Porque, pues sí, nos tenemos que empastillar para soportar, ¿no? Entonces, esa es una paradoja, ¿no? El médico lleno de enfermedades y el médico lleno de trastornos mentales, que no tiene tiempo de atenderse, que no puede quejarse, que tiene que cumplir como un soldado. Entonces, ese es el recorrido que hace Juan Carlos a través del personaje Ángel Olmos,
Y bueno, otra cosa solo que quiero resaltar, pues es la exquisitez con la que vas leyendo esto. Es muy divertido, muy genuino, es escuchar a Juan Carlos en una voz alta, ¿no? Y bueno, espero que nos siga encantando con sus textos. Qué bueno que saliste del closet. Bien, muchas gracias. Pues creo que no sé si lo tienes planeado así o no, pero me parece que va muy bien porque Jesús ya nos hizo el favor de hablar del texto. Claudia habló del subtexto, entonces creo que sería conveniente que yo hablara del metatexto, es decir, todo aquello que hay alrededor de la obra y cómo se construye la misma. En general, trataré de ser lo más constreñido posible, no extenderme mucho, pero yo tuve la oportunidad de leer uno de los primeros versiones de esta novela, no sé cuál habrá sido. Pues ha habido como 100, pero sí, me imagino. Yo pienso que fue como la tercera. Probablemente. Y llegó a mí a través de un muy buen amigo, Pepe Vitrón, que está por ahí, que llegó con la frase que todo escritor detesta: un primo escribió una novela. Y ya sabe uno que sigue, ¿no? Quiere que la leas, que la cheques. Y que no cobres. Y que no cobres, ¿no? Obviamente, pero eres escritor. Entonces, pues bueno, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Amistad obliga, entonces pues hagamos. Y bueno, yo abordé la obra como lo hago con muchas novelas de escritores primerizos, no que sean malos ni nada, pero pues uno está acostumbrado a ciertos defectos. Y me encontré con muchísima sorpresa, que no era el caso con la novela de Juan Carlos. Primero que nada, ocurría que Juan Carlos tenía muy claro lo que quería decir desde un inicio. Eso requiere de madurez, y no solamente una madurez biológica, sino también una madurez mental. Ok, esto está interesante. En segundo lugar, resultó ser que Juan Carlos manejaba muy bien las herramientas narrativas, una trama, un conflicto, el desarrollo de personajes estaban ahí. Esto está interesante. Pepe, ¿estás seguro de que este chavo es médico? ¿Me ha escrito otra cosa? ¿Tiene algún cuento? ¿Algo? Y ya platicando después con Juan Carlos nos enteramos de que pues tenía un montón de lectura, ¿no? Eres un ávido lector, te gusta la narrativa, conoces bien la narrativa latinoamericana, supongo que también en inglés has de leer. Entonces la cosa se fue, el caldo se fue espesando, ¿no? Y terminé leyendo la novela con muchísima sorpresa, porque resultó ser que era una obra ya muy madura, cosa que es muy extraño, muy extraño. Yo doy clases, tengo alumnos, y solamente en otra ocasión me ha ocurrido esto. Entonces es muy extraño, es muy raro que una primera novela sea buena. Aquí el mismo editor, Miguel Ángel, lo podrá decir. Es muy raro que una primera novela sea buena. Generalmente o son pésimas o son malas, pero con trabajo se pueden salvar, ¿no? Y en tu caso ya hay un germen muy claro de grandeza, incluso. Una vez hecho eso, lo discutimos con Juan Carlos en un par de llamadas, no recuerdo si fueron 2 o 3, y platicamos un rato acerca de qué se podía hacer para mejorar la novela. En aquel entonces no recuerdo qué te dije, pero lo que voy a decir es, cuando me trajiste de nuevo la última versión, dije, soy un genio, sea lo que sea que le haya dicho a Juan Carlos, mejoró la novela increíblemente. O sea, esta novela es una novela totalmente distinta a la que yo leí primero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Obviamente, pues entendí pues que aquí el señor editor pues ha de haber metido mucho su cuchara y demás, pero la voz de Juan Carlos sigue allí. Y me encontré con una novela completamente distinta.
que fue lo que te dije y te pregunté en alguna sesión de estas en que nos mandamos mensajes, reescribiste la novela, prácticamente toda la novela. Y lo que Juan Carlos me contesta es, no la reescribí toda, reescribí tal vez el 25-30%. Lo que pasa es que se nota mucho porque cambiamos de tercera persona a primera persona. Y eso me dejó pensando 3-4 días, porque resulta ser que para Juan Carlos pasar la novela de tercera persona a primera persona es reescribirla. Entonces, por algunas conversaciones que he tenido con tu familia, tu primo, tu prima, algunos otros allegados, me explican que tú eres un superdotado en el asunto de la medicina. Y en el momento en que me dice que reescribió solamente el 20%, pero cambió todo de tercera a primera, me encuentro con que a lo mejor también estamos ante un genio en la literatura. Resulta ser que, como es muy poco probable encontrar buenas primeras novelas, también es muy poco probable encontrar excelentes primeras novelas. Y probablemente sea el caso de Juan Carlos. A mí me pareció una trayectoria maravillosa. Encontré una obra madura, bien hecha, en donde tiene todo lo necesario para hacer una gran primera novela. Y lo digo honestamente. Ahorita al parecer también es La tarde de José Agustín, y pues lo diré, ¿no? Su primera novela, La tumba, pues es una de esas grandes primeras novelas. Bueno, pero le escribió a los 19 años. Bueno, pero... Y una cosa que se me hace increíble es un pasaje, por ejemplo, que tiene por ahí, en donde este estudiante Olmos recibe a una muchacha que viene de una cosa correntísima, llega allí hecha trizas. No les voy a contar exactamente por qué. Y recuerdo del primer borrador que vimos, que incluso lo discutimos, y que para mí se me hacía como muy necesario ahondar en él. ¿Qué reacción tenía él frente a este suceso tan cruento, ¿no? Ante este cuerpo roto que está a punto de dejar de ser humano, y a mí se me hacía el corazón de la obra, ¿no? Y ni siquiera de la obra, sino incluso también del personaje. Era para mí el norte que nos iba a decir hacia dónde se tenía que ir, y también nos iba a develar el personaje mismo. Y cuando llega esta segunda versión, en ese momento me doy cuenta muy claramente de que no solamente entiendes muy bien los aspectos técnicos de la narrativa, sino también el aspecto, si se me permite el apelativo, espiritual de la narrativa. Podríamos pasar días enteros hablando de esto. Sin embargo, estamos, y yo estoy muy orgulloso no solamente de la obra, sino también de Juan Carlos, y por lo mismo te invito a que sigas escribiendo. Yo estoy seguro, no lo sé de cierto, pero estoy seguro de que tienes más obras dentro de ti. No sé de qué sean, no sé cómo sean, y quisiera verlas, porque si sigues así, en 10, 15, 20 años, 30 años, o lo que te dé la vida, va a ser bien interesante seguirte leyendo y encontrar allí una voz michoacana, a lo mejor expatriada, a lo mejor ya más bien mutante por todos estos viajes y estas residencias que has tenido en otros lados, pero que realmente no tiene desperdicio. Entonces, pues bueno, solamente invitarlas a que lean la obra. Es una obra redonda, es una obra, me atrevería a decir, que no tiene error, no tiene una sola cosa que le falte, una sola cosa que le sobra, y es una obra entretenida, que es lo menos, pero además es una obra profunda, porque nos está hablando de una esquina de lo que significa ser humano. En este caso es ser el médico mexicano, recién egresado de medicina,
pero además, así como lo dices, hay allí también toda una serie de asuntos sistémicos que van a convertir muy probablemente a la novela en un documento no digamos arqueológico, sino más bien sociológico en 15, 20, 30 años. Será muy interesante ver esa evolución tanto de la novela como tuya como autor, y felicitarte. Pues no nos queda más que darle la palabra al autor. Yo estoy seguro de que algo querrás decir. Algo de decir. Así es. Y pues bueno, después de ello a ver si nos queda un poco de tiempo para tener preguntas y respuestas. Yo después de estas comentarios, aportaciones tan elocuentes, inteligentes, ya no sé qué decir. Estoy muy agradecido por los comentarios de los tres, de Jesús, de Claudia y de Víctor. Me gusta que hasta ahorita hayamos mantenido pues este ambiente tranquilo, amigable, ¿no? No creo que sea nada solemne. Mi mamá me dijo, me voy a vestir así, con vestido. Digo, no, es una conversación nada más que tiene el objetivo de que conozcan un poco el contenido del libro, y pues que lo lean, ¿no? Quiero empezar agradeciendo. Había estado pensando estos días cómo me sentía, pues estaba nervioso de repente, ¿no? Emocionado, pero lo que predomina es el agradecimiento, porque para mí es un regalo poder escribir un libro y poder ser leído además. Entonces estoy agradecido, por supuesto, con Miguel Ángel, que es mi editor. Ya le dije yo personalmente en varias ocasiones que estoy muy contento con el trabajo. Me gusta mucho el objeto, el producto, y estoy pues orgulloso de verlo ya materializado, ¿no? Por supuesto a los presentadores, a Claudia, tú también conociste el libro en una versión más temprana y me diste recomendaciones buenísimas que consideré. Y Víctor, que pues yo te considero mi maestro literario. Voy a hablar un poquito más de esto, de qué comentarios me acuerdo que me hiciste, y además conceptos que yo desconocía, porque pues no soy escritor de profesión, pero cosas muy básicas que yo desconocía me las enseñó Víctor. Entonces pues para mí es un honor tenerte aquí. Y por supuesto a Jesús Ramírez, no sé si siga por ahí, pero si está ahí, pues es un médico muy querido y muy admirado por mí. También es escritor, y pues también es un honor que nos acompañe. Y por supuesto ustedes, a final de cuentas la presentación es para que ustedes conozcan el libro, y gracias por haberse hecho un espacio. Quiero agradecer especialmente a Mauricio, mi cuñado, porque pues gracias a él estamos aquí en este lugar tan bonito que es el Clavijero. Tengo una sección de agradecimientos en el libro. Pepe andaba medio enojado conmigo, ya perdóname, ¿no? Pero Pepe fue una pieza clave también al inicio del libro, y más personas, mi amigo Cristian, que también está aquí, y bueno, más personas que han estado involucradas en este proyecto que ya tiene pues un chorro de años, ¿no? O sea, como yo digo, me tomó 2 meses escribirlo, pero 2 años corregirlo. Entonces, para mí es un motivo de mucha emoción estar aquí con todos ustedes. Bueno, ya para entrar en materia, preparé unas notas que van a hablar sobre la concepción del libro, o sea, de dónde proviene, por qué decidí escribirlo, el contenido un poco que ya has estado comentando antes, la manufactura, o sea, todos estos pasos que tuve que recorrer, que yo no conocía. Pues yo sí tengo cuentos, tengo relatos, tengo algunos ensayos por ahí, nada está publicado. Entonces para mí pues fue un gran desafío, ¿no? Escribir esta primera novela. Y bueno, al final vamos a dejar algún momento para ver si alguien tiene algún comentario, pregunta, y demás. En cuanto a la concepción del libro, yo pienso, no sé si, bueno, seguramente están de acuerdo que el arte en general y la literatura en particular pues se nutren de la vida diaria, ¿no? A veces personas me dicen, oye, pues todos los escritores tienes que inventar cosas, ¿no? Tienes que ordeñar a la imaginación. Pues no, realmente la vida diaria es tu materia prima, ¿no? Para escribir, para el arte en general. Y esta no es la excepción. Este libro proviene de mi experiencia como médico residente
Por ahí hay un doctor y bueno, yo pienso, a pesar de eso, yo creo que la gente conoce pues, el sistema médico, ¿no? O sea, lo terrible que es el sistema de residencias médicas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de además entrenarme en Estados Unidos, terminar ya la especialidad de medicina interna, y eso me permitió comparar, contrastar ambos sistemas, ¿no? de residencia. Entonces, de esta experiencia dual, pues surgió la idea, ¿no? Creo que desde que estaba en la residencia ya sabía que quería escribir algo al respecto, porque pues, es tan difícil, tan complicado, tan conflictivo, que es un terreno muy fértil, ¿no? para escribir un libro, y de hecho se me hace raro que no haya más libros al respecto, porque todo el mundo conoce lo complicado que es, pero creo que se habla y se escribe mucho menos de eso. Bueno, eso en cuanto a la concepción. En cuanto al contenido, bueno, se ha comentado un poco hasta ahorita. Es un libro es una novela que tiene un formato de diario, que cuenta por la historia de Ángel Olmos en un hospital que se llama Centro Hospitalario de Enfermedades Cerebrales, que, bueno, realmente puede ser cualquier hospital de México, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es pues, su vida diaria. El día a día es un diario, pero vemos su decadencia, ¿no? A final de cuentas, es muy difícil entrar a una residencia en México, y obviamente al inicio, pues Ángel está muy contento porque lo aceptaron, pasó el examen nacional y ya tiene un lugar donde hacer la especialidad, pero luego se va enfrentando a todo esto que se ha comentado una y otra vez, ¿no? Que es la falta de sueño, la falta de comida, el abuso, ¿no? El abuso de autoridad, el sometimiento, ¿no? el estrés mismo que conlleva cuidar pacientes. Entonces vamos viendo la decadencia de él, porque Ángel, a diferencia de otros personajes y bueno, otros médicos, pues parece que no tiene las herramientas más saludables para lidiar con ese estrés, ¿no? Porque también me gusta explorar esa otra parte, ¿no? Que hay otros residentes que pues hacen ejercicio, meditan, van al kickboxing o qué sé yo, para sacar todo ese estrés, pero Ángel no, y muchos residentes no, se tienen que recurrir a pues, alcohol, a las sustancias. Como todos sabemos, la tasa de enfermedades, padecimientos médicos en general, pero trastornos psiquiátricos en particular, la tasa de suicidio es mucho más alta entre los médicos que en la población general, ¿no? Y Claudia comentaba eso, pues parece una paradoja, ¿no? O sea, se supone que los médicos debemos tener el mejor estilo de vida y saber cómo vivir, y parece que ahora es el opuesto, ¿no? Entonces, me interesa eso, y bueno, pues creo que somos testigos de eso, ¿no? A lo que se va enfrentando Ángel y cómo va lidiando con estos problemas. También me gusta ver los conflictos de autoridad, ¿no? O sea, porque el sistema médico pues es un sistema, como ustedes saben, muy jerarquizado, donde más bien la regla es que se abusa del poder. Entonces, cómo la gente incluso va cambiando, ¿no? Un R1 del que abusaron se convierte en un R3 o R4 abusador y demás, ¿no? Entonces, ese cambio que va teniendo los personajes, también me importó explorarlo. En cuanto ya a la manufactura propiamente del libro, bueno, sí es mi primera novela publicada, tengo algunas cosas por ahí ya, pero nunca me había enfrentado antes al desafío de escribirla. Y como dije antes, me tomó 2 meses escribirla, pero 2 años corregirla. Hubo puntos que dije, no me gusta, la voy a tirar, la voy a quemar, no sé qué voy a hacer, pero no la voy a publicar. Pero ha habido momentos clave que, bueno, voy a intentar comentarlos ahorita. La primera parte, pues bueno, la escribí a la pluma en 2 meses, casi como una catarsis, ¿no? Claro, tiene un componente autobiográfico fuerte, ¿no? Entonces lo escribí así a la pluma, ¿no? De manera catártica, hace ya más de 2 años. Y ya la terminé. En ese primer momento, uno de los primeros lectores, gracias también a Pepe, pues fue Víctor. Y Víctor me introdujo a conceptos que yo no conocía, ¿no? Porque nunca había estado en un taller literario, no soy escritor de profesión. Entonces yo, por ejemplo, desconocía el concepto del conflicto, que tú me hablaste del conflicto, y para mí fue algo esencial. O sea, dije, claro, si tienes conflictos, pues tienes una novela, ¿no?
Entonces, a través de esas aportaciones que me hizo Víctor en un primer momento, creo que mejoré la trama y los conflictos de los personajes, ¿no? Hasta ahí, pues todo bien, más o menos. Después del comentario de Víctor, bueno, siempre ha habido más gente involucrada, pero creo que aquí el hito fue Víctor. Ya comencé con la segunda parte de la novela. Y pues según yo iba bien, ¿no? Cuando estás escribiendo dices, mira, está súper padre, está buenísima, que tenía y luego la vas a leer, es una porquería, ¿no? Eso me pasó varias veces. Y la segunda vez, creo que la segunda fase termina, y espero que me perdones, Miguel Ángel, se me había enseñado una editorial antes, ¿no? Espero que no te molestes. Elegiste a la mejor. Entonces, y tuve la muy buena fortuna de que me rechazaron el libro, porque me dijeron, ¿sabes qué? Tus personajes, sobre todo el protagonista, está medio plano, y que alguien que escribe una novela le digan que su protagonista es plano, pues es una mentada de madre, ¿no? Entonces, y yo sospechaba la causa, o sea, porque yo hice un examen de conciencia y yo estoy de acuerdo con Jesús Ramírez, hay que ser ante todo honesto, y yo siempre me enfoqué en mantener la honestidad en el libro. Y bueno, como se entiende, es natural, tiene un componente autobiográfico, entonces cuando yo empecé a escribir la novela, como para deslindarme de la historia, dije, la voy a escribir en tercera persona, ¿no? Pues ahí está, la escribí en tercera persona, como un narrador omnisciente, y yo decía, hay algo que no me gusta, me parece gris, me parece plano, no me gusta, y cuando me la rechazaron en la primera editorial dije, sí, tengo que aceptarlo, o sea, y sí, hice un examen de conciencia y dije, sí, así es, el personaje es plano, porque yo estoy intentando distanciarme de él, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, esto no me pasó a mí, ni a nadie que conozco, sino le pasó a un cuate, ¿no? Cualquier cuate. Cuando no es así, entonces, en ese momento, pues bueno, es que pasarlo de tercera persona a primera vez a escribirlo, digo, obviamente la revisé toda, sí le agregué algunos, y bueno, claro, cambié el formato a diario, porque eso también generaba dificultades, porque si tú tienes un narrador omnisciente, pues no tienes broncas, ¿no? O sea, escribes lo que sea y ya, y escribes lo que le ocurre a los personajes, pero si es un diario y yo soy Ángel, pues ¿cómo sé lo que le pasó a Chonita hace 30 años, no? Si soy un narrador omnisciente lo puedo hacer, pero si yo soy, pues no se puede, ¿no? Entonces ahí me saqué algunas jaladas de la manga y parece que funcionaron. De hecho, no lo sé, ya si los les gusta me dirán. Entonces, ese fue el inicio de la tercera y última fase, ¿no? Cuando, sí, ciertamente reescribí la novela para pasarla de tercera persona a primera persona, y pues la manera que me pareció más conveniente fue la del diario, porque pues, el diario te permite pues, un toque más intimista, ¿no? Incluso hay sexo, hay drogas y demás, entonces, perdón mamá, ya le dije, me parece que no se molestó, pero pues hay sexo, así demás, entonces... obviamente durante, ya mencioné a la editora que me gustó, Víctor, Claudia también me ayudó en su momento, Cristian, Tania también lo leyó en una fase temprana, Pepe siempre estuvo presente, y más gente que no está aquí, mi amigo Pedro también estuvo ahí presente, entonces siempre ha habido gente, y obviamente también recomendaciones, algunas las tomas, algunas no. Se entiende que se hace con lo mejor de las intenciones, pero a veces, pues sí, hay elementos que me funcionan, otros que no, y no pasa nada, ¿no? Si no están todavía dormidos, un poquito muy básico sobre las influencias literarias, si a alguien le interesa. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de quién nos influyó, ¿no? Yo tengo muy presente un libro de Mario Vargas Llosa que es La ciudad de los perros, que me impresionó mucho. Una primera novela, así es. Y él se inspiró para escribir en este libro pues en una situación más o menos similar. O sea, él lo metieron a una secundaria militarizada en Lima, que para él sí le puso el nombre, ¿no? Leoncio Prado. Y pues fue terrible, ¿no? O sea, este cuate era un escritor muy sensible, ¿no? Y demás, y lo meten a una escuela con militares, pues se volvió loco, ¿no? Entonces, él también exploró esto, exploró el poder, las relaciones en un entorno de estrés y demás. Es una novela que me impresionó mucho, me encantó.
y en ese momento dije, puedo escribir algo similar, ¿no? Obviamente no me estoy comparando con Vargas Llosa, no se entiende eso, pero esa es una, digamos, influencia consciente. Luego, hace poco, cuando ya estaba pues, bastante avanzada la novela, más bien releí a José Emilio Pacheco, que es un escritor muy querido por mí, la ficción, porque me cuesta mucho leer poesía, pero bueno, la ficción, y 2 cuentos largos o novelas cortas, que es El Principio del Placer y Bateas en el Desierto, los volví a leer, y dije, este cuate me influyó. O sea, no era consciente de eso, pero creo que me gustó mucho cuando lo leí, por este toque casi intimista, ¿no? Que tienen estos, que no son diarios, pero son, pues como decía Jesús Ramírez, como libros como medio de iniciación, ¿no? O sea, de las dificultades de la juventud y demás, lo que te cambia. Entonces, esa fue una influencia que creo que fue inconsciente, porque me di cuenta hasta después. Y bueno, cuando estaba escribiendo el libro, le dije también a un amigo médico que estaba escribiendo una novela sobre los avatares de la residencia médica, y él me dijo, pues hay un escritor gringo que se llama Samuel Shem, que yo no conocía, que escribió un libro que se llama The House of God, la casa de Dios, y yo lo leí y por supuesto que me influyó. Este libro no es sí es una novela pues más satírica, pero sí naturalmente ejerció una influencia en mí. No tengo mucho más que decir, no sé si Claudia, Víctor quieren decir algo más, o alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja. Si no hay pregunta. En lo que se animan a preguntar algo, a comentarle algo aquí a Juan Carlos, pues sí me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿no? Vamos haciéndole bolita. Échalo. Primero que nada, esto que dices que hay un cambio de tercera a primera persona, no es que quiera dar clase, ni mucho menos, pero una cosa que estás haciendo allí es un acercamiento. Tu narrador está acercando al personaje, y al ser una novela muy influida por asuntos autobiográficos, también está haciendo un acercamiento a ti. Entonces, en esta última lectura que yo realizo, me doy cuenta muy claramente de que es una novela efectivamente intimista, ¿no? Y eso se agradece en el arte. Que un autor se presente así de vulnerable ante sus lectores, ante sus espectadores, porque bueno, esa es la razón de ser del arte, ¿no? Y tomando esto como base, me gustaría hacerte una pregunta. Efectivamente, yo sentía cierta reticencia en ese primer borrador. Yo quería que llegaras a ello. No te lo podía decir porque a lo mejor no estaba en ti. Es, como ya lo dije, muy arriesgado que alguien se abra así en una obra sabiendo que lo va a leer todo el mundo. No sé cuántas copias tengo, no sé si esté en línea. Te va a leer un montón de gente y te van a conocer mejor que muchas otras personas, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue? Ya nos contaste un poco de esta odisea para escribir la obra, pero ¿cómo fue personalmente para ti, ¿no? Pasar de ser un médico bien potentado, a ser un autor? ¿Hay diferencia? ¿Lo sientes? ¿Hay algo valioso allí? Porque bueno, además hubo muchas cosas vitales, ¿no? en este trayecto. A ver, la pregunta, déjame ver si entendí, es... Cuéntanos cómo se siente. ¿Cómo se siente ser autor? Mira, yo ahí me ha causado un par de dolores de cabeza porque, y bueno, también Claudia lo sabe, que yo decía, yo no soy escritor, ¿no? Pues no sé por qué decía eso, pero porque como que decía, bueno, yo soy médico, y yo me acuerdo, por ejemplo, lo que decía Vargas Llosa, ¿no? Decía, es que no hay escritores de domingo, ¿no? O sea, o te dedicas o no te dedicas. Y casualmente, ahora que me lo preguntas, te puedo decir que mi vocación, porque no puedo iniciar una vocación de escritor si no es leyendo, ¿no? Mi vocación de escritor nació con la medicina, porque yo estaba aquí en la carrera de medicina antes de irme a Guadalajara, y un profe de anatomía nos dijo, bueno, pues ustedes pueden saber de todos los músculos y los huesos y las arterias del cuerpo, pero si no leen
el médico de Noah Gordon y El mundo de Sofía de Justin Garden me dan un ensayo de no sé cuántas páginas, no van a pasar anatomía. Entonces, bueno, pues hay que leerlo, ¿no? Y eso es lo que también hablaba con mi familia, ¿no? A pesar de que sí hay una cierta vocación literaria, no vocación, sino un gusto literario en la familia, y que tenía la biblioteca grande, pues yo no leía novelas hasta ya viejo, ¿no? Yo pienso que para un escritor, pues tener 18 años cuando empiezas a leer ya estás viejo, ¿no? Y eso me pasó a mí porque, influido por mi carnal, a quien admiro mucho, pues yo decía, no, yo tengo que leer enciclopedias y almanaques cuando estaba más chavo, ¿no? Y luego este profesor de anatomía nos dijo, pues tienen que leer El médico y El mundo de Sofía, y los leí y me volvieron loco, y desde entonces no he dejado de leer ficción, ¿no? Novelas. Pero siempre quedó esta noción de que como me toma tanto tiempo de mi vida ser médico, o sea, estudiar, hacer guardias, prepararme, estar chambeando, pues me queda realmente poco tiempo a la literatura, y eso me ha dolido mucho. Entonces, pues yo decía, si no tiene toda mi atención y todo mi esfuerzo la literatura, pues no merezco llamarme escritor, ¿no? Era una cuestión ahí medio moralista, qué sé yo, ¿no? Pero luego dije, no, porque luego empecé a decir qué es escritor, ¿no? Y me metí a la Real Academia, a Word Reference, y decir qué es escritor, y decía, escritor es el que escribe. Dije, pues sí soy escritor, ¿no? Pero luego decía, pues escribo notas médicas, entonces soy escritor, no soy escritor. Había un conflicto de identidad medio feo, pero luego dije, pues sí soy escritor, ¿no? O sea, no hay bronca que sea médico y escritor, no pasa nada, no tiene que ser uno u otro. Había sido más bien como bloguero, en el sentido de que escribía primero pues relatos y cuentos, y los compartía en redes. También tenía ensayos antes que no están publicados y los tengo yo. Pero sí da un cierto miedito, ¿no? Decir, pues hay un libro publicado que ya no me pertenece, ¿no? O sea, le pertenece al lector, y también un poquito de vergüenza, porque pues claro, tiene componentes autobiográficos, pero dije, no me importa, si quiero que sea honesto, si quiero que sea real, lo voy a hacer así, y bueno, si alguien se escandaliza o se le dan las vestiduras, pues lo siento mucho. Hay altas preguntas. Bueno. Juan Carlos, mi querido sobrino, primero que nada, felicitarte. Siempre estuvimos muy orgullosos del primer médico, que ya se fue a hacer la especialidad, que ya se fue a la segunda, pero esta venia de escritor no te la conocíamos tan grande. Me siento muy orgullosa, te han elogiado mucho tu trabajo. Eso fue por parte de los especialistas, esto es por parte de la familia. Mi papá fue un gran ávido lector y nos lo inculcó desde niños, y es algo que aprendimos, no porque nos lo dijeran, sino porque nos lo enseñaron. Aquí hay varios de la familia que leemos. Estoy muy orgullosa. Te pago, pero bueno, tengo altavoz. Mi segunda pregunta, quedaste de decir, o no sé si venga contestado en el libro, vas a hacer una comparativa entre las especialidades, bueno, no, entre las residencias de México con Estados Unidos. ¿Vienen en el libro o no? ¿O tú nos vas a dar alguna experiencia? No es el objetivo del libro, o sea... Pero ¿no la puedes compartir un poco? Ok. Sí, bueno, se habla un poco de eso en el libro. Yo pienso que el hecho mismo de cuidar seres humanos pues tiene una implicación muy seria, ¿no? Tienes que involucrarte mucho, pues físicamente, mentalmente, emocionalmente y demás, y genera demasiadas exigencias. En ese aspecto, ser médico o ser residente en Estados Unidos también es estresante, sin duda. Eso es una realidad. Pero yo pienso que conforme más tiempo tengo fuera de México y regreso, pues me doy cuenta más de ciertas cosas que son muy mexicanas, ¿no? Y como decía Claudia, pues se manifiestan en la medicina, pero también en todos los ámbitos de la vida diaria, ¿no? Que tiene que ver con el poder, ¿no? O sea, yo creo que muy frecuentemente en México, lamentablemente,
pues malinterpretamos el poder, ¿no? O la autoridad. Si tienes poder o tienes autoridad, asumes que puedes abusar de ello, ¿no? Y que eres ya omnipotente solamente por ser una figura de autoridad y de poder. Y no es así. Y yo pienso que en Estados Unidos pasa menos eso. Por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos como R1, y llegó un médico adscrito, un médico de base, y me dijo, hola doctor. Y yo dije, se está burlando de mí, ¿no? Pues si me trataban de perro en México, pues como que era doctor, ¿no? Y yo como que esperando que se riera, ¿no? Si está siendo sarcástico, no, me dijo, y me dijo doctor siempre, ¿no? Y yo, órale. Además, hay más respeto, hay jerarquías, por supuesto, el sistema médico lamentablemente tiene que trabajar así, no lo sé, se plantea esa pregunta en el libro, ¿no? Pues las jornadas son mucho más benignas en Estados Unidos, o sea, a mí me impresionó que no tuviera que hacer guardias de 36 horas en Estados Unidos. Hay muchas diferencias, claro, quiero más a México, ¿no? Pero sí está medio brutal el sistema. Bueno, antes que nada yo soy el mencionado hermano que contribuyó quizás en mala manera que tardara él en comenzar su carrera de escritor formalmente. Como bien lo decía Juan Carlos hace un momento, pues en la casa tenemos el gusto, la avidez por la lectura, y yo en lo particular vomitaba, y lo digo abiertamente, la novela me parecía demasiado cursi las cosas que había leído. Además tenía un componente de obligatoriedad para nosotros, porque en el colegio en México nos ponían a que leyéramos ciertos textos y luego dar un resumen de los mismos, como te ocurrió a ti ya en la carrera. Entonces tenía no sé, este sabor que tenía para mí de demasiado querer retratar las historias que ocurrían en una forma que fuera asequible para todo el mundo y que me sonaba en muchos casos muy forzada. Y todo tenía que ver con el hecho de que pues, no había leído buenos lectores, no había leído buenos autores, quiero decir. Y la realidad es que empecé, al igual que él, bastante tarde. Me lo comentó apenas Juan Carlos en estas vacaciones que tuvimos la semana pasada, que pues en cierto sentido había sido por mi mala influencia, que él no había comenzado a escribir o a leer antes. Pero también descubrí que traíamos esa vena y que él en particular fue quien más la desarrolló, porque hay que decirlo, es un genio en casi todas las cosas en las que se tiene que poner a prueba, y en casi todo sale avante. Y la realidad es que cuando leíamos sus cuentos era maravilloso porque era demasiado entretenido. Creo que es en parte herencia de mi papá. Mi papá también escribía así muy próximo a la realidad cotidiana de la gente. En ese sentido, se lo decía entonces, se lo reitero el día de hoy, qué envidia te tengo, sinceramente. Es verdaderamente, como lo dijo ahorita Rocío, un orgullo que haya ya un autor en la familia, que además yo no he tenido el gusto de leerlo, pero por lo que ha dicho todo el mundo, pues es una joya. Esperemos que, como adelantabas, pues sean nada más el comienzo de una carrera muy fructífera, muy larga en cuanto a la literatura se refiere. Y pues nada más preguntarte algo que desde hace unos días yo tenía como la inquietud. ¿Cuál es el propósito final? Y no tiene que ver necesariamente con un propósito económico o espiritual o trascendental, pero ¿qué es lo que tú tratas de buscar al escribir el libro? Porque yo voy a hacer nada más mención que mi único acercamiento real a las artes es con la música. Tenemos un gusto musical muy peculiar que a mi mamá no le gusta, somos metaleros en la casa, y la realidad es que es una música muy compleja, es difícil de entender, y cogerle el gusto tienes que tener un oído muy desarrollado. No es esta música ramplona, perdón si a algunos les gusta el reggaetón, pero es esta música simplona que todo el mundo le llega porque es ya previamente deglutida y se la dan a todo el mundo. En ese sentido,
la música la hacen para vender esa música, la otra no la hacen porque quieren expresar en ella sus emociones, sus sentimientos, su espíritu. Mi pregunta es esa: ¿cuál es el propósito final, si es que lo tienes contemplado, de esta primera novela y de las que pudieran venir después? Concluyo. Qué orgullo estoy de ti, ¿eh? Gracias. Bravo. Pues para mí no hay un propósito, más bien fue una necesidad. No sé si Víctor tenga una opinión diferente. Fue una necesidad, o sea, de hecho me llegó a pasar en un par de ocasiones en Estados Unidos, que estoy en un parque, ¿no? Así se me ocurre algo, me tengo que ir corriendo al departamento para escribirlo, porque si no se me va, ¿no? Y es una necesidad, o sea, es un impulso, no sé cómo llamarlo. Una pulsión, se diría Freud, no sé. Y bueno, la otra, en este libro en particular, pues también tiene un sentido catártico, ¿no? O sea, a lo mejor aquí habría que preguntar cuál es el sentido del arte, ¿no? Y me parece que no nos alcanza el tiempo ya, pero no hay un propósito, es una necesidad. Buenas tardes, Juanito, felicidades. Bueno, yo soy Cristian Méndez, amigo de Juan Carlos, y tenemos, bueno, pues la fortuna de conocer gran parte de Juan Carlos desde las aulas, desde la trinchera, desde el estudio, desde la ciudad también. Entonces, me da mucho gusto verte presentar tu libro, un libro que quizá en cierta medida, al formar parte de la misma estirpe de educación en las escuelas desde aquí, desde Morelia, pues compartimos nosotros contigo, y bueno, pues es un orgullo que tú estés presentando este libro, ¿no? Que más que un libro, también yo lo veo como una cuestión también catártica, inclusive hasta también en donde uno como médico se ve reflejado, ¿no? De una u otra manera. Entonces, bueno, pues felicidades. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo fue que definiste el título del libro? Digo, puedo entenderlo y puedo intuirlo, pero ¿cómo fue que tú decidiste dar en dos palabras quizá lo que, o sea, dice mucho, para mí dice mucho dos palabras o dos elementos gráficos para denominar todo el libro, ¿no? Es lo que nos puedes decir al respecto de cómo definiste, porque yo me llegó una versión que me compartiste en donde habría otra denominación, ¿no? El libro original, decir R1 para mí dice quizá mucho más de lo que había establecido. Bueno, tú sabes por qué se llama R1, ¿no? O sea, bueno, para los que no saben, en el sistema de residencias médicas, pues si eres un residente de primer año, por ejemplo, en la ciudad de Los Perros, al R1, al equivalente que era el estudiante del primer año de secundaria, era el perro, ¿no? Entonces, aquí, pues le dicen perros, le dicen esclavos, zánganos, ¿no? Hay muchas maneras de denominar a un R1. Y bueno, vas ascendiendo, ¿no? Eres R2, R3, R4, dependiendo de cuántos años dure la especialidad. Ciertamente tenía un nombre diferente antes, se llamaba, no me pregunten por qué, si lo leen lo van a descubrir, se llamaba Hace mucho que se acabó el pan. O sea, lo pones eso en una... El libro, sí, se llamaba Hace mucho que se acabó el pan, y afortunadamente cambió. La verdad es que, por ejemplo, en los relatos y en los cuentos no tengo mucho, no pierdo mucho el tiempo buscando un título. Sé que hay escritores que lo hacen, ¿no? Yo creo que hay libros incluso de Hemingway, ¿no? Hemingway se rompía la cabeza para leer la Biblia solamente para encontrar títulos, que por cierto dicen que la Biblia tiene mucho material para títulos de libros, ¿no? Pues yo no me rompí la cabeza después, ¿no? Yo dije... De hecho, estaba estilizado de manera diferente. No sé si, por ejemplo, si vieron la película de Seven, en lugar creo que de la V hay un 7, ¿no? Está medio estilizado. Aquí el libro estaba escrito la R, o sea, ERRE1, pero por recomendación de Miguel Ángel, de mi editor. Él, pues como una persona ajena a la medicina, me dijo, oye, pues si le pones nada más la R y el 1, pues te llama la atención, ¿no? O sea, como que dices, pues ¿qué será de R1, no? Te lo preguntas y pues esa es una invitación a la lectura. Entonces, y claro, es una manera muy
concisa, ¿no? O concentrada, que es un mantra de la vivencia de ser un R1, ¿no? O sea, ser el más bajo en el eslabón médico. Es una línea de texto. Está un personaje. Juan Carlos, una pregunta, ¿cuánto duraste escribiéndolo? Soy Marcela, tu tía. Es de aquí, vayas, me dicen. Sí te conozco, Marcela. Duré dos meses escribiéndolo y 2 años corrigiéndolo. Gracias por venir, Marcela. Chato, soy Ana, tu hermana. Para quienes aprecian los libros y para quienes no lo aprecian, creo que saber que hacer un libro, escribir un libro, es un hito para muchas personas, ¿no? Es de verdad un logro grande para quien sea un libro pequeño, sea un libro grande, sea un libro que quede para la posteridad o no, es algo muy importante. Entonces yo estoy muy complacida de que tú lo hayas logrado. Siento que es un logro, aunque sé que está tu nombre ahí, pues como de todos los estamos cerca de ti, ¿no? Yo sé que me estoy subiendo a un barco, pero estoy orgullosa, te quiero mucho, sé que es un logro muy grande y te quiero hacer una pregunta que está directa e indirectamente relacionada con el libro. Tú expones una situación que es muy lamentable, ¿no? En el sistema médico mexicano, seguramente en otros países también pasa, pero una vez que lo escribiste y haciendo alusión a que para ti fue una catarsis, ¿qué piensas que cambió en tu mente, en tu personalidad? Y si tuvieras que estar en esa posición otra vez, ¿qué habría sido diferente en tu personalidad después de haberte hecho consciente de esa situación? Bueno, yo pienso que es cerrar un ciclo, ¿no? O sea, así como los personajes tienen un arco, pues también la vida, ¿no? A veces tiene un arco, a veces no. Creo que está mejor ese. La vida, creo que esa es una diferencia esencial entre la vida real y la ficción, ¿no? En la ficción se tienen que contar historias que son redondas, ¿no? Y el personaje los personajes que tienen un arco. Cuando la vida no es así, o sea, si la muerte te llega antes de tiempo o si viviste 120 años, a lo mejor nunca tuviste un arco, nunca cerraste un círculo. Y para mí era eso, porque les digo, de las circunstancias en las que salí de la residencia no me favorecieron mucho y yo sí lo viví como una catarsis. Había otra parte de la pregunta que quería contestar, pero se me olvidó ya. ¿Qué cambió en ti, en tu personalidad, después de haberlo hecho patente en un libro? O sea, de que viste cómo estaba la situación. Sí, yo por ejemplo, envidio a un personaje, por ejemplo, Francisco, ¿no? Francisco es un personaje que sabe lidiar con el estrés, ¿no? Digo yo, que levante la mano quien no tiene estrés, ¿no? En la vida, pues hay 2 por allá. Pues el estrés es algo normal, ¿no? Aquí es un estrés extremo. Entonces yo me pregunto, si regresara el tiempo, pues no haría nada diferente. Porque para empezar, si hubiera tenido una vida saludable durante la residencia, no hubiera escrito un libro, ¿no? Entonces, insisto, yo, pues sí tengo un poquito de envidia por Francisco, porque pues, es una persona que sabe lidiar con la vida, ¿no? O sea, que sabe lidiar con el estrés, con las dificultades, de una manera saludable, ¿no? Meditan, pues hacen ejercicio, ¿no? Además. Y creo que yo, como todos los aquí presentes, he cambiado por circunstancias de la vida, ¿no? ¿Quién no? Yo creo que esa es pues es un rasgo esencial humano, ¿no? De tener la posibilidad de cambiar, especialmente después de los descalabros, ¿no? Entonces, si me preguntas, después de haberlo escrito, ¿qué hubiera hecho diferente en mi vida? Nada, porque así fue, y eso es lo que me llevó o lo que nos llevó a estar aquí. Hola, Chato. Hola. Otra tía. Quiero hacerte una pregunta respecto a
si tú crees que la novela a veces que tiene un tinte autobiográfico, ¿verdad? Retratas plenamente quién no eres tú, porque para nosotros, pues eres el sobrino loquillo, ¿no? Así el genio, el más chingón de la familia, porque todo lo logra, ¿no? Pero en realidad siempre has sido como medio hermético, ¿no? Así como que pones tus barreras, no nos dejas penetrar así tan en tu interior. Eres el ídolo de mis hijos, ya sabes. Pero te retratas tal cual eres, tú sientes que ahí sacaste toda tu esencia y ahí te puedo conocer muy a fondo. Esa pregunta me gusta. Gracias por la pregunta. Voy a contestarle de una vez, la respuesta es no. Pero voy a decir por qué. Ahorita me acordé de una entrevista que le hicieron a José Emilio Pacheco, ya hablé de él antes, y le decían, iba caminando en la calle, ¿no? Es uno de los pocos escritores que la gente identifica en la calle, como Monsiváis, ¿no? Ya se habla mucho de esto, ¿no? Y una vez iba caminando él ahí en la Ciudad de México, y alguien llegó y le preguntó, oye, ¿cómo está tu hermana María, no? Dice, yo no tengo hermanas, ¿no? O sea, ¿cómo que mi hermana María? No, pues es que en tu libro, en las batallas en el desierto, dice, no, pero es que yo no soy el que está escribiendo ese libro, yo no soy el... Para empezar, el protagonista de este libro es Ángel Olmos, no es Juan Carlos Huerta, ¿no? Entonces, no, definitivamente no. Frecuentemente ocurre, y seguramente tú tienes una respuesta más inteligente que yo para esta pregunta, pero frecuentemente ocurre cuando estás leyendo una novela que confundes a tres cosas: al narrador, con el autor, con el personaje. Y son cosas diferentes. Aquí hay un autor que soy yo, persona, tu sobrino. Hay un narrador que es Ángel Olmos, y el mismo Ángel Olmos es un personaje y los demás personajes, ¿no? Entonces no es una novela sobre mí, no es mi experiencia, ¿no? Por eso te dije eso hace poquito, ¿no? Todo el arte está inspirado en la realidad, todo. O sea, cualquier libro que tú veas, incluso la fantasía, ¿no? O sea, incluso los géneros que parecen más alejados de la realidad tienen componentes humanos y están inspirados en la realidad. Entonces, por supuesto, esta es una novela que tiene tintes autobiográficos, pero no es una autobiografía, no es un libro de crónicas, no es un libro de memorias, es una novela de ficción que trata sobre la vida de Ángel Olmos, no mía. Entonces, pero bueno, gracias por la pregunta, porque me estás deslindando también de la historia, que era lo que yo quería hacer al inicio cuando empecé a escribir. Yo pienso que ya no hay. Pues gracias. Si quieren un librito, pues pasa por aquí.